Amigos de Señal 3 de la Victoria, una vez más aquí en otro programa de la Constitución de la Dignidad, en la cual hemos dado voz e imagen a nuestros constituyentes, y decimos nuestros porque son quienes estimamos que nos van a representar de mejor manera en el nuevo evento que se acerca, para el cual ya quedan muy pocas horas desde el momento en que nosotros hagamos la entrevista, pero cuando ustedes vean esta entrevista, ya se habrá inaugurado la Convención Constitucional. En primer lugar, le doy la bienvenida a mi compañera Verónica Miranda, que está aquí como siempre con nosotros. Hola, Verónica. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Hola a todos, a todas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros esta tarde y compartir una conversación más, ¿verdad?, con nuestros constituyentes electos, que como bien dice Ricardo, este domingo ya empiezan de lleno el trabajo constituyente, me gusta más constituyente que constitucional, y bueno, y vamos a estar ahí también, les cuento, con la Señal 3, apoyando esta gestión y más que nada tratando de ser partícipe, ¿verdad?, de un hecho histórico que a todos nos interesa. Así que muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Ok, y bueno, hoy día nuestro invitado, vamos a seguir anclados en la sexta región, porque tuvimos acá en días pasados a Loreto Vallejo, del Distrito 15, y tenemos hoy día a otro invitado del Distrito 15, el estimado Alvin Saldaña, a quien dejo con usted. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Hola Verónica. Un placer estar en este medio. Para mí un desafío, me estoy, digamos, de cara también a reencontrarme con Santiago también, porque yo estudié en la universidad hace muchos años y luego arranqué de Santiago y me vine de vuelta. Y ahora me toca volver en este contexto. Bueno, un contexto increíblemente especial. Sí. Yo solamente quiero, de alguna manera, para dar inicio a la conversa, antes de lo que serían las inquietudes que podamos tener, es lo que rodea al inicio de la convención. Cuando este programa vaya al aire, tú ya habrás conversado con nosotros y la convención se habrá inaugurado, para lo cual los movimientos populares se están preparando para hacer realmente presencia, no solo en ese día. Los movimientos populares se están preparando para ser protagonistas de ahí en adelante. ¿Cómo ves tú esto que está pasando con la gente alrededor que va a acompañar a la convención? Mira, para mí lo personal, o sea, no lo personal mío, Alvin Saldaña, sino como organización, como movimiento socioambiental desde la región de O'Higgins, creemos que la participación es crucial, es clave, va a ser como el alma del proceso. Que este proceso funcione bien va a depender del nivel de participación y de implicancia. Si la política funciona mal, si hay corrupción justamente, tiene que ver con la asimetría de poder, porque es como una habitación cerrada donde el aire no circula, pues empieza a enrarecerse, ¿no? Y empieza a ser tóxico el aire dentro. Es lo que pasa con las cúpulas de poder, es lo que ha pasado históricamente. Por eso, ya entrando un poco en algunas materias, por eso la concertación de alguna manera traicionó el ideario del pueblo, porque se desconectó. Entonces, el que esto no ocurra, digamos, Chile ha firmado que no ha aplicado muy del todo el Convenio Internacional contra la Corrupción. Y en ese convenio, la participación incidente de la ciudadanía es uno de los pilares centrales de la medida anticorrupción de un país. Entonces, el instituir el poder popular, el darle, canalizarlo, el que tenga incidencia, va a ser clave para que este proceso resulte, para que la institucionalidad nueva que se cree sea legítima y para transformar además nuestras relaciones, como volvamos a confiar en nosotros como país, de que podemos, ¿cierto? Digamos, esta senda que es como de autoconstruirnos, de terminar de escribir nuestra historia. Aquí el principio de autodeterminación de los pueblos es el primer principio de derecho internacional, digamos, y que es el que menos se respeta. Entonces,
creo que nos llega la hora de crecer como país, y la pega un poco nuestra constituyente no es hacerlo simplemente. Nosotros es como ir a esos nudos, ¿cierto?, del modelo y desbloquearlos. Digamos, los nudos que han impedido justamente que haya otro equilibrio de poder, que haya participación popular en la toma de decisiones, que se descentralice el poder. Entonces, y todo eso va a estar en movimiento, ¿no?, en la convención. Porque si bien este discurso que yo digo ahora puede sonar muy bonito, no sé si suena bonito, pero mucha gente lo tiene, pero en la práctica hay una tendencia igual hacia hegemonizar, hacia el control, o sea, de muchos sectores. Es lo que se llama el patriarcado, ya estamos en otro tema también, pero tendencia hacia la hegemonía, hacia el control, hacia la centralización. Muchas revueltas populares a lo largo de la historia, la revolución bolchevique, la revolución francesa, han terminado nuevamente en mecanismos centralizados que han aplacado las asambleas territoriales. Entonces, yo creo que hoy día, en este momento histórico, también como planetario, como a nivel de humanidad, hay cierta conciencia de eso y creo que tenemos la oportunidad histórica de tomar un camino diferente y efectivamente nos llegue la hora de desconcentrar el poder. Entonces, es muy interesante lo que va a pasar a contar de este proceso constituyente. Oye, Alvin, y en términos más concretos, ahora entrando un poco a las propuestas de tu programa de campaña, en donde se ve claramente que hay criterios, ¿verdad?, ecosistémicos e hídricos dentro de este programa, que es un tema que nos interesa a todos, y sobre todo lo que tiene que ver con la matriz energética, ¿verdad?, que es un problema. Este gobierno de Piñera ha intentado a través de 2 comisiones instaurar un posible arreglo, porque en el fondo en su propia discurso de campaña, él prometió, ¿verdad?, energías renovables no convencionales, lo que nunca cumplió. Y obviamente seguimos con esta mercantilización, ¿verdad?, de este modelo que nos ha regido por más de 23 años, en donde no hemos podido superar esta problemática enorme que tiene que ver incluso con nuestra manera de vivir, ¿verdad?, que lamentablemente es eso a lo cual nos ha llevado, y a esta hecatombe que tiene que ver también con un cambio climático, con el tema de las salmoneras, con el tema de las forestales, etc. El tema de la matriz energética es muy importante porque este gobierno ya definitivamente no le dio solución, y era obvio, porque un gobierno donde los empresarios tienen un lugar privilegiado no iba a priorizar este tema. ¿Cómo piensan ustedes enfrentar este problema que es grave, es urgente? ¿Cómo van a instalar ustedes el tema de esta matriz, de la matriz energética? Sobre todo que al interior de la Convención Constitucional ya existen constituyentes que tienen intereses creados en torno al tema del agua, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen al respecto para poder enfrentar y atacar el tema de la problemática de la matriz energética? Verónica, voy a partir un poco como de lo más inmediato, que es el reglamento ¿Ya? de la convención. Yo lo que estaba estudiando, y también me ha tocado, yo estoy en la vocería de los pueblos, en ese conglomerado, y estoy trabajando específicamente en la comisión de reglamento, específicamente en temas de participación y en temas de medidas anticorrupción y transparencia. Claramente, digamos, si uno mira los estándares que hoy, digamos, la corrupción es un tema, un secreto a voces a lo largo de la historia de la humanidad, y que hoy, en las últimas décadas, se está hablando más a la cara, ¿no? Y que es clave hablar a la cara, digamos, las verdades de lo que pasa. Y digamos, en materia de corrupción es súper importante. Nosotros, por supuesto, nuestras leyes, la ley del lobby y la ley de transparencia, están por debajo de los estándares de los compromisos internacionales. En muchas materias Chile está por debajo de los estándares, en materia de Convención de Derechos de la Infancia, en materia de nuestra soberanía sobre nuestra riqueza natural, a propósito del modelo energético. Entonces toca ahora elevar los estándares y hacer una mucho mayor exigencia preventiva frente a los conflictos de interés, y no simplemente reactiva con una multa, con un sumario posterior, no. Exigencias preventivas claras, digamos, filtros previos en el proceso frente a los conflictos de interés. Entonces, por ejemplo, si el sistema, nuestra ley de probidad dice
se va a revisar lo que hizo funcionario en los últimos 12 meses, aquí no, yo llevaría el análisis de versus conflicto de interés a lo que hizo 5 o 6 años, llevaría la época de Pentas o Kimmich, ¿me entiendes? Como desde ahí en adelante, ¿qué ha hecho esta persona? Y ahí vamos a evaluar su conflicto de interés. Entonces, por un lado hay que elevar los estándares ahí, pero respecto específicamente a la gestión de la materia energética, de cómo debería ser, aquí tiene que haber una planificación territorial con un criterio ecosistémico, pero con participación incidente de la comunidad. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cierto?, que el modelo energético es impuesto por la empresa privada. Es decir, el modelo que Chile necesita es el que las megacorporaciones creen que necesitamos. O sea, hace 10 años atrás, ¿cierto?, estaba Hidroaicén, y se quería imponer un modelo energético que había que devastar los ríos del sur, y que era la única solución, si no nos damos casi en electricidad, ¿no? Ese es el discurso incluso de Piñera, que en ese momento. Y resulta que ahora, que de repente Chile empezó a exportar electricidad, o sea, nunca tuvimos déficit, era todo mentira, ¿cierto? Esto lo describe muy bien en su libro Raúl Sor, se llama Chile a ciegas, diciendo que Chile no tiene política energética, sino que la empresa privada le va diciendo lo que tiene que hacer, como el TPP-11. La empresa privada va diciendo qué política tiene que hacer. Piñera llegó a un acuerdo con las carboneras de cerrar 2040, gran cosa, ¿no? Como tienen las COBA, ¿cierto? Y cerrar 2040. Y después del plebiscito se votó el proyecto de ley, la iniciativa de descarbonizar en 2025, sí. Y hasta la derecha tuvo que votar, después de la manifestación popular del plebiscito de la prueba. Entonces, evidentemente hay que, para poner fin a este tremendo desequilibrio, dotar de participación incidente a las comunidades en su territorio. De que si una comunidad no quiere un modelo energético, ahora se está llenando nuestra región de parques fotovoltaicos que están diseñados para colocarse en el desierto. Nosotros tenemos de las mejores tierras, que por cierto, el cambio climático tiene que ver con la eliminación de carbono hacia el cielo, con la desertificación, por lo tanto tenemos que cuidar nuestro suelo fértil. No nos vamos a llenar de parques fotovoltaicos que están llenados, que están diseñados para el desierto, para hacerle el negocio de algunos, digamos, ¿cierto? Entonces, está lleno de proyectos y las comunidades nos estamos oponiendo con un sistema, ¿cierto?, de evaluación ambiental que le da a las comunidades un poder mínimo, ¿cierto? Mínimo. Digamos, donde quien resuelve al final es el presidente de la República, porque el comité de ministros funciona exclusiva confianza del presidente de la República. Entonces, esto es una burla a la democracia, es un buen ejemplo justamente de la asimetría de poder. Entonces, digamos, no vamos a lograr creando nuevas comisiones, nuevos órganos, también hay que crearlos. Pero cómo se pone fin a este modelo inequitativo es principalmente dándole una bajada, una pata institucional al poder popular en las decisiones territoriales, en la planificación territorial, del modelo que queremos de desarrollo, el modelo energético. Que ese modelo no pueda pasar por encima de las personas y el sentido común, que es al final la mayor sabiduría. Entonces, perdón, eso principalmente creo que es lo esencial. Disculpa, Ricardo. Sí, no te preocupes. Solo para acotar que hay algo de lo cual la sociedad, creo yo, que está muy cansada. ¿En qué sentido? Como que cada vez que se discuten reglamentos, comisiones de trabajo, de análisis, qué sé yo, todo se transforma solamente en una especie de escritura, pero que no es santa en este caso, sino que es una escritura, yo diría, para cumplir con lo que la opinión pública demanda. En los hechos, lo que se hace es justamente lo que tú dices. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la convención, pienso, debe tener un rol muy fuerte en desentrañar cómo se ha manejado el poder central. Digamos que podemos echarle la culpa a Piñera de todo lo que queramos, porque eso es efectivamente lo que ha hecho, pero hay que reconocer que hubo una concertación que facilitó el camino todo lo que pudo durante todos estos años, y que muchas veces, inclusive quienes estuvimos y seguimos, ¿cierto? Después de la dictadura dijimos hay que votar por el no, votemos por el no, y después hay que votar por Elwin, y aunque haciendo algunos de nosotros votos de asco, votábamos por Elwin, y así empezó a pasar el tiempo, pero lo que hacía la concertación era desmovilizar. Yo creo que ahí está el quid del asunto.
recuerdo que inmediatamente después que asumió Elwin, lo primero que hicieron es que todas las conmemoraciones, 5 de octubre, 11 de septiembre, todo se transformaron en ceremonias privadas, ceremonias cerradas. En tanto nosotros íbamos a los cementerios, hacíamos marchas y los pacos nos sacaban la cresta, digámoslo en buen chileno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la convención tiene un trabajo duro, porque más allá de escribir los términos del reglamento, ahí en empoderar a las comunidades, en empoderar a los territorios, que realmente la democracia se genere desde abajo hacia arriba y no al revés. Sí, Ricardo, yo estoy súper de acuerdo contigo y estoy como, justamente como, estoy poniéndole ojo a eso, digamos. ¿En qué sentido? Yo entiendo, la gente está cansada, se siente que le han tomado el pelo y con razón, porque estas participaciones son una burla en realidad, si pseudo participaciones en todos estos procesos que nos invitan. Hay gente que participó en el proceso de consulta de la Michelle Bachelet, y también dice, pero hasta, digamos, pero ya, como ya lo hice, y es como que me están tomando el pelo. Entonces hay que restablecer confianza. Y para establecer confianza, lo que yo estaba estudiando, que es súper importante en el reglamento, que se diga exactamente, y esté todo clarito, de cómo se va a considerar esa participación, esa moción que va a surgir desde un cabildo, cómo va a ser el conducto de eso y la trazabilidad, de cómo va a llegar y luego el contribuyente va a tener que rendir cuenta a su territorio. Digamos, que todo eso tiene que estar muy claro para que la ciudadanía vea que esto no es un engaño, que esto no es un intento de legitimar, digamos, de manera marquetera, por así decirlo, el proceso, sino que es de verdad, es participación incidente. Yo creo que eso va a ser, ese nudo va a ser clave para nuestro futuro como país incluso, para que podamos crecer, salir de esta democracia tutelada, representativa, y dar el paso a la democracia participativa, se requiere volver a confiar en nosotros. Humberto Maturana, que en paz descanse, insistía mucho en eso, en recuperar la confianza. Y eso tiene que hacer con reglas claras, transparentes y honestas, donde justamente se haga un enlace, ¿no? del aporte de la comunidad y la retroalimentación, y un circuito, ¿no? De ida y vuelta. No simplemente ya, aquí está la participación, muchas gracias, es cierto, no es cierto. Parar el tomarle el pelo a las personas con lo que es la participación y hacer una participación verdadera. Eso para nosotros es clave, y yo por lo menos tengo muy puesto el foco en eso. Por eso no he estado tanto metido en el tema del conflicto hoy con el gobierno, con las declaraciones. Yo no me he metido mucho en eso. Estoy más metido en el tema del reglamento, por lo mismo. Alvin, y justamente eso, para poder hacer concretas las demandas y planteamientos del pueblo, ¿verdad?, de la gente, muchos candidatos han propuesto, y creo que la gran mayoría se va a desplazar a través de los territorios, no sé con qué presupuesto, porque creo que tienen re poco presupuesto para poder desplazarse y todo, pero bueno, estamos acostumbrados el pueblo a arreglarnos, ¿verdad?, de alguna manera para poder empezar a funcionar a pesar de no tener los medios. Bueno, y el discurso es general, ¿verdad? Los constituyentes están dispuestos a desplazarse, a conversar. De hecho, nosotros acá en el territorio ya vamos en el segundo encuentro territorial con los constituyentes electos para generar incluso un mandato. Ese es como el objetivo final, porque creemos que eso fue lo que se estableció cuando votamos por ustedes, por los constituyentes. Pero aquí, para poder bajar esos principios de la Constitución que van a nacer supuestamente de estos contactos, ¿verdad?, con los territorios, para poder concretar estos principios constituyentes, hay que hablar con el Parlamento actual, con el que va a establecer las leyes, ¿verdad?, todos los artículos que van a generar justamente la puesta en marcha de las directrices de una Constitución. El Parlamento, que es en su gran mayoría rechazado, que la gente no lo considera legítimo, que tiene baja aprobación, etc. Un parlamento que no tiene la aprobación ni la credibilidad de la gente. ¿Cómo piensan ustedes que van a enfrentar esto? ¿Van a desarmar el parlamento, por ejemplo, y van a crear un parlamento nuevo? Porque vienen las elecciones parlamentarias en noviembre. ¿Han pensado ustedes por ejemplo, porque ya que hay movimientos como la Lista del Pueblo que piensan presentar candidatos independientes que estén fuera de los partidos políticos a el Parlamento?
¿Sería esa una solución o ustedes han pensado en otra alternativa para poder generar o van a dialogar con el Parlamento actual? Yo la verdad no descarto ninguna de las hipótesis. ¿Ninguna de las anteriores o todas? Sí, digamos, no descarto ninguna. O sea, yo creo que alguna vez hay que tomar un poco, hay que tomar la más adecuada. Y no la más adecuada desde un lugar de, digamos, de deber ser, de cuál tendría que ser el más adecuado según mi ideología, sino la más adecuada al momento y a la recepción que eso pueda tener. Pues en el fondo, pensando en un tema funcional a desbloquear esto. Nosotros, o sea, yo creo que nosotros tenemos todo el derecho como poder constituyente a diseñar sin trabas, sin límites, un buen modelo de participación. Y el poder... ¿Incluido desarmar el Parlamento actual? Digamos, ese tema solamente tendría que ocurrir si realmente el Parlamento actual empieza a boicotear el proceso. Y eso creo que no podría venir de nosotros simplemente, como constituyentes. Tendría que exigirlo la ciudadanía movilizada. Digamos, porque en el fondo yo no siento que tenga el mandato para hacerlo, por ejemplo, desde mi base. Tendría que recibirlo. Tendría que recibirlo y actuar como en el fondo, para ser constituyente originario, digamos, tengo que estar enraizado en la base y estar transmitiendo esa voz. No es que yo sea constituyente originario y me mantenga ahí ya por seculorum, sino que en la medida que estoy siendo un canal, voy a ser constituyente originario. ¿Así me explico? Entonces, como pasó, por ejemplo, en Ecuador, que el poder constituido empezó a boicotear el proceso, que puede que pase ahora, acá. Y ahí se puso en suspenso, se puso en moratoria al Congreso. Entonces, todos esos límites se pueden desbordar en la medida que haya movilización y que sea necesario, además, hacerlo. Y, digamos, puede que el tema se encauce a través de una participación potente donde se escuche claramente la voz de los pueblos, se escuche claramente en el proceso constituyente, y con la transparencia de que va a estar todo el foco puesto ahí, la transmisión, que todas estas fuerzas, estos poderes fácticos, tengan que agachar el moño, porque van a estar a vista y paciencia, no va a ser tan fácil manipular, ¿cierto? Porque va a estar en la luz pública, ¿no? Y entonces, puede que el tema se enriele y no necesite este tipo de medidas. Nosotros como país, somos un país, se ha dicho, siempre me han dicho de chico, digamos, yo creo que es cierto, que somos un país legalista, nos gustan las leyes, que todo se enriele. Digamos, somos un país que igual también es una trampa, ¿no? El tema del Estado de Derecho cuando vivimos en un país justo donde hay tanta trampa por debajo. Y ahí está el derecho a rebelión, ¿no? Contra la ley injusta. Pero yo no sé qué va a pasar, pero yo creo que se va a enrielar, que la transparencia del proceso, la presión popular, la movilización, va a hacer que se enríe el proceso y que, porque por cierto, Verónica, creo que ya ha pasado. O sea, ya, el acuerdo por la paz, ya, con sus límites y cosas que son ilegítimas, pero ese acuerdo la presión popular lo fue abriendo, ¿cierto? Después de aprobados, digamos, otra reforma, paridad, hito histórico a nivel país. Luego, lista independiente, la presión. Luego, rebajar la cantidad de firmas que necesitamos los escaños reservados. Rebajar la cantidad de firmas que necesitamos los independientes para inscribir nuestras candidaturas. Digamos, todo eso se fue corriendo el cerco por la presión ciudadana. Entonces, yo pienso que si eso se mantiene esta movilización y nosotros como oposición somos canales de encauzar esa participación al proceso, digamos, quizás no sea necesario esta moratoria, entrar en un periodo de tanta inestabilidad institucional, sino que el Congreso va a decir, ok, el pueblo pide tal, digamos, presupuesto para participación y se haga, pero hay muchas cosas que tienen que pasar aquí porque también desde sectores reaccionarios están contaminando el discurso diciendo, miren, son como otros políticos, están pidiendo plata, están haciendo lo mismo, digamos, entonces también hay que levantar una parte educativa de decir, ¿por qué es tan importante por su participación? Esto que estamos hablando, contra la corrupción, hacia la legitimidad, hacia el empoderamiento, hacia el desarrollo educativo, cívico, que hay una deuda como país, ¿cierto?, que dejó de hacer educación cívica, ¿cierto? Entonces, hay que pagar la deuda. Y ahora el momento más preciso para hacerlo. Entonces, de levantar el por qué es tan importante por su participación, de ponerlo en el foco, de no dejarlo relegado atrás, ¿cierto?, mientras se discute, digamos, las diferencias ideológicas de trinchera, no, digamos, más allá de cada uno tiene sus ideas, digamos, aquí lo importante es abrir la puerta a la participación popular.
para para poner fin. Lo dijo un constituyente de pueblo originario de Bolivia, digamos, una persona mucha sabiduría, dijo, aquí lo más importante de la Constitución es cambiar las relaciones de poder. Eso es lo más importante. Exactamente. Los derechos sociales son importantes, pero si no cambian las relaciones de poder, va a ser letra muerta. Bueno, o va a ser letra media muerta, media viva. Sí. Como nos decía Alondra Carrillo los otros días, o sea, no se le debe tener miedo justamente a la movilización popular, porque es la que va a provocar abrir más puertas. Ahora, yo creo que esta es una cuestión bien, a ver, hasta matemática podríamos decir, 2 más 2 no va a ser 4. ¿Qué es lo que yo creo? Los últimos resultados de elecciones han mostrado claramente la tendencia ciudadana hoy día, que está por sobre el 70% lejos, ¿ya? ¿Cierto? Contra una derecha que queda cada vez más arrinconada. Por lo tanto, en esta sumatoria, pienso que lo lógico es que se aproveche el embalaje que va a producir la instalación de la Convención Constitucional para en las próximas elecciones que quede reflejado en el nuevo Parlamento que va a haber en noviembre y podamos tener un Parlamento más proclive y más representativo de la sociedad actual. Nosotros hoy día no tenemos un Parlamento que represente realmente cómo está pensando la sociedad, porque se han usado todo tipo de artimañas, ¿cierto?, para la composición de listas, para que partidos que tienen pero mínima llegada en la sociedad, hoy día tengan senadores y diputados. O sea, pienso en un partido radical, pienso inclusive en partidos, los hay en la izquierda también, mínimos. Entonces, pero la verdad es que siempre la reglín y la componenda permitió tener algún representante en el Congreso. Yo creo que ahí es donde hay que poner la fuerza, y en ese sentido me parece que la convención no debiera ser, como dijera, aséptica, en el sentido que, bueno, nosotros estamos discutiendo la Constitución y afuera lo que va. No, creo que ustedes debieran demandar que ese pueblo elija un Congreso que mínimamente represente lo que hoy día la sociedad está reclamando. Porque ahí sí podríamos decir que podríamos transitar en un camino relativamente tranquilo mientras se instala la nueva Constitución. No sé si lo ves tú así en esos términos. Sí, porque una cosa es la Constitución y otra cosa es la implementación de estas nuevas instituciones, de su nuevo modelo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que es crucial, digamos, el recambio y la renovación de la clase política. Es probable que se termine eliminando el Senado, por ejemplo, y quizás sea positivo, porque hoy día muchas cosas están paradas en el Senado. Absolutamente digamos, ya son ya conservadoras, ¿no? Y estamos en tiempos de cambio, necesitamos velocidad. La crisis climática nos va a demandar capacidad de adaptación, no instituciones fosilizadas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que nos faltó esa fuerza y coordinación para haber exigido, digamos, de manera más transversal que se modificara justamente la ley parlamentaria y permitiera la lista de los independientes. Yo creo que ese habría sido el jaque mate a la cúpula política, porque hubieran arrasado y no quisieron, ¿no? Se inició un proyecto de ley, pero ahí se estancó. Yo creo que ya no salió para esta elección. Entonces los independientes van a tener que ir solos, y eso ya es súper difícil, aunque no imposible, si nos podemos coordinar y poner de acuerdo. Van a tener que ir sin lista, digamos, lo cual, bueno, va a ser difícil, pero bueno, pero sí, nosotros tenemos el mandato claro, y por lo menos yo tengo muy claro que la Constitución tiene que ser una garantía de participación política en igualdad. Nosotros hemos tenido, digamos, total desigualdad frente a los partidos políticos. Ellos se llevaron el 97% de financiamiento estatal de las campañas, digamos, se llevaron, digamos, la franja electoral, se llevaron los medios de comunicación masivos que están ahí en concomitancia, ¿cierto? Monopolizando los espacios, y así todo, el cerco, la ciudadanía lo supo superar a través de redes sociales, a través de encuentros como este, se fue rompiendo el cerco. Entonces, están acorralados, los medios de información masivos también están en tela de juicio en este momento, es algo muy espectacular lo que está pasando. Entonces, para nosotros una garantía de que, momentito, o sea, partidos políticos, okay, pues seguramente va a haber también reforma a partidos políticos, digamos, para que se horizontalicen, dejen de ser verticales, autoritarios, populares, ¿no?
y a la vez sean una opción, no sean como hemos sido hasta ahora, como el mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Digamos que se le dé fuerza a las organizaciones sociales territoriales, que tengan incidencia política, que fueron castradas en la dictadura, por cierto. Digamos, todas las organizaciones gremiales, territoriales fueron castradas de poder político, que ese poder vuelva, digamos, y organizarse como partido político sea opción para el que quiera. Pero el que no quiera y quiera ir a la disputa política, pueda elegir, en igualdad de condiciones, ¿cierto? Además, los partidos hoy están vivos, muchos de ellos están vivos fraudulentamente, lo digo así abiertamente. El refichaje de los partidos es totalmente ilegal. Si se presentaba una demanda de nulidad de la inscripción, del refichaje del Partido Comunista, del partido, incluso de la UDI y de muchos, de la mayoría de los partidos, digamos, se declararían nulos. Porque ellos no inscribieron con la firma acreditada, inscribieron con, no sé si ustedes saben, a través de correo electrónico. Sí. Digamos, y el momento que ellos mandaron correo electrónico, no tenían ni un 10% de lo que necesitaban para revalidarlo. Y de repente en un mes aparecieron con las cantidades que necesitaban, mientras los independientes sí teníamos que firmar ante notario, ¿cierto? La firma. Entonces, la base real está inflada. No es real, por lo tanto, ellos saben que están sin piso y están tratando de agarrarse de estas herramientas para seguir controlando. Pero les toca abrir la cancha, les toca ponerse al servicio. Si no quieren ser arrasados, digamos, extinguidos, les toca hacer transformaciones profundas también internas como partido. Yo lo vi mucho a gente que ocurrió este conflicto, ¿no? Dentro de la organización social de acá de O'Higgins, algunas más de política tradicional decían, no, hay que exigir a los partidos que nos den los cupos. Yo decía, y nosotros decíamos de movimiento social mental, no, pues. Nosotros tenemos que pararnos, si tenemos legitimidad, vamos a sacar firmas, sacamos todo el proceso. Y mucha gente que optó por otro camino, por decir, no, vamos a los partidos para los cupos, y eso pasó en todo Chile, en las últimas horas, previa a la inscripción de las listas, las cúpulas partidarias pasaron máquinas y a un montón de representantes territoriales los sacaron, trajeron gente de Santiago a las regiones, y hicieron la lista igual a la pinta de ellos, y traicionaron ese lugar que habían abierto, digamos, demostrando que no había que seguir teniendo este rol como peticionarios en los partidos, que había que emanciparse también de ellos, si queremos como la autonomía territorial. Ahí me estoy alargando mucho, así que ustedes me van diciendo. Sí, bueno, sí, muy interesante el tema de los políticos, los partidos políticos, ¿verdad? La representatividad, legitimidad, son temas que están muy puestos en la palestra, ¿verdad? Y que interesan a todo el mundo, porque lamentablemente ellos están en el Parlamento y tienen el poder, ¿verdad?, de poder generar estas leyes que puedan hacer posible los principios de una nueva Constitución. A propósito del tema de la lista del pueblo, porque tú mencionaste que tú eres parte de la lista del pueblo. No. No No. eres, tú eres la digamos, vocería de los pueblos. La vocería de los pueblos, que agrupa a muchos candidatos independientes, hay buena parte de gente de la lista del pueblo. Yo soy una de las 7 listas, aparte de la lista del pueblo, de lista de movimientos sociales, sin lista del pueblo, digamos, directamente levantados de los territorios. Ya, perfecto. Como la lista, por ejemplo, de la Londra, porque es lista de movimientos sociales. Sí, sí, es más o menos lo mismo. Bueno, la verdad es que desde que se publicó la primera declaración de la lista del pueblo y se instala el tema de la libertad, ¿verdad?, a los presos de la revuelta, a los presos políticos y a los hermanos mapuche, se instala esta declaración que genera muchas expectativas, me imagino que sobre todo en los familiares de los chicos y las chicas que están presos hace más de un año, y esto se ha ido reforzando, incluso es más, hay mucho panfleto, mucha cosa en las redes sociales para el domingo, en torno justamente a apoyar los movimientos que tiendan a exigir la libertad de los presos de la revuelta. De hecho, se estableció dentro de 6 principios mínimos democráticos, dentro de los cuales se podía trabajar en una nueva constitución. Para poder trabajar en una nueva constitución existen algunos principios que son básicos democráticamente, como el tema de la libertad de los presos de la revuelta. Ahora, ¿cómo ves tú este tema? Porque en realidad pareciera que en un momento fue una especie de consigna, un panfleto, y quedó como ahí, porque en un momento la prensa escrita abierta pretendió
presentar esto como que los constituyentes habían dicho que si no se libraban a los presos, no se iba a trabajar ni a comenzar a trabajar en una nueva constitución, cosa que no era así en el fondo. Entonces, y aparte de eso, yo he escuchado solamente, por ejemplo, a un constituyente Barraza, que es de nuestro distrito, dar algunas luces un poco más concretas en términos de lo que tiene que ver con la libertad de los presos, que justamente Sí. aludiendo al indulto, ¿verdad? Al indulto para los presos. ¿Ustedes han conversado este tema? ¿Cómo lo van a plantear? ¿Están de acuerdo con lo que dice la lista del pueblo de que los presos deberían ser liberados para poder tener un marco democrático donde trabajar en una nueva constitución? Sí, de hecho, está por salir una declaración desde la vocería junto con otros constituyentes autoconvocados, digamos, va a salir probablemente hoy día o mañana, en que nosotros concretamente solicitamos esa ley de indulto, que se dé celeridad y que salga. Es tremendamente importante porque es muy injusto lo que está ocurriendo, son como un chivo expiatorio social de los males de nuestra sociedad. Nosotros llegamos a la revuelta social, digamos, las revueltas sociales no son cosas planificadas históricamente. Las revueltas sociales no ocurren cuando la gente dice no aguantamos más esta injusticia, este orden de cosas, digamos, este abuso, ¿cierto? Entonces, hay una responsabilidad evidentemente de la clase política de haber llegado a eso. Y eso es lo que nosotros, y yo en lo particular, exijo, ¿no? Que se hagan responsables de la crisis, porque la corrupción, el abuso, el tratar justamente a la gente como si fuera basura, como dice el profesor, como dice el astrónomo profesor de la masa, es realmente lo que nos ha colmado, digamos. Y es muy legítimo el derecho a la rebelión, por cierto. Entonces, y además en esto que hablábamos, ¿no? Con un sistema institucional que no establece ningún mecanismo de participación vinculante a la ciudadanía, ninguna forma de levantar institucionalmente su voluntad, donde por lo tanto puede ser constantemente atropellada, la revuelta era la única vía. Era la única vía. Entonces, que se termine, digamos, criminalizando a las personas que causaron los desmanes, cuando el mismo sistema promovió en el fondo que esto ocurriera, digamos, dicho de manera sistémica, es tremendamente injusto. Entonces, evidentemente, digamos que ellos estén presos le quita legitimidad al proceso. Y por lo mismo nosotros exigimos su liberación. Ahora, creo que nosotros, digamos, por lo menos el mandato que tengo yo de mi territorio es a sacar la Constitución, es a pensar en el bien mayor y pensar sobre todo en las generaciones que vienen. Entonces, nosotros también tenemos que ser prudentes de que la ley 21 tiene una cláusula, que si llegamos al plazo y la Constitución no está redactada, la cláusula que tiene dice que seguirá rigiendo la Constitución del 80. Sí, La Constitución del 80 terrible. todavía no muere. Entonces, también hay que ser prudente y pensar y no perder el sentido total del proceso. Digamos, entonces, yo, visto lo visto, si el tema no se descentraba, seguiría presionando, obviamente, al Congreso, pero empezaría a trabajar. Justamente para liberar el camino a las generaciones que vienen. Digamos, darle un sentido como más trascendental también, digamos, de nuestro propio ser, digamos, de nuestra propia vida personal. Es probable que frutos de este proceso muchos de nosotros no los vamos a ver, y otros sí, pero otros no. Entonces también nos lleva a un lugar más profundo nosotros mismos, que nos estamos viendo, que este bien común en la evolución humana. Entonces, por lo mismo, yo soy partidario de sacar la Constitución, de sacarla. Con un pequeño refuerzo en qué sentido. Yo creo que también la dinámica de los acontecimientos es lo que va determinando lo que ocurre, porque también tenemos precedentes históricos de que en países hubo que alargar lisa y llanamente con un decreto excepcional de ley, alargar el proceso de redacción de la Constitución y darle más plazo, medio año, 3 meses, un año más, en fin.
creo que no nos podemos quedar encapsulados en eso. O sea, me parece Sí, legítimo lo que tú dices en relación a este plazo original que tenemos, pero con la misma fuerza diría que deberíamos plantearnos la opción de que muy bien, pues señores, si es necesario más tiempo tendremos, pero hay preceptos que se deben cumplir y es altamente impresentable estar discutiendo una constitución, y estoy de acuerdo contigo, hay que empezar a trabajar, hay que caminar y masticar chicle a la vez, ¿ok? Y hay que seguir luchando con los presos de la revuelta, pero éticamente se debe dejar presente, poco menos que yo abriría cada sesión de los constituyentes, tratando queda redactado que hoy día 1, hoy día 10, hoy día 20 de la Constitución, aún tenemos presos políticos en este país. O sea, podemos trabajar y podemos seguir haciendo presión y no quedarnos anclados, digamos, en que pucha, se nos termina el paso. O sea, creo que eso es salvable. La presión popular va a ayudar, la fuerza que tengan los constituyentes en sus planteamientos, por supuesto que es muy importante. A mí me quedó dando vuelta algo un poquitito antes nomás, en lo personal. Mira, tú que tengo algo, una contradicción vital con esto del apoyo del Estado a los partidos políticos. Es decir, en mi concepto, la cuestión política, así como la cuestión religiosa, es algo en lo cual habemos un grupo de personas, nos juntamos y coincidimos y trabajamos en pro de ese ideal conjunto. Ahora, cuando ocurre que el Estado paga por los votos, paga por distintos motivos, yo creo que el asunto ligeramente se distorsiona y ha generado toda esta corrupción política, porque ya en lo que los tipos están pensando muchas veces no es ni siquiera en salir, sino en cuántos votos pueden capturar a fin del dinero que van a cobrar. Entonces a mí se me desarmó el cuento con esto de el financiamiento del Estado de los partidos políticos, con toda la cantidad de problemas que nuestra sociedad tiene y que requiere recursos. Ni hablar de los sueldos parlamentarios, ni hablar de las rentas vitalicias de presidentes y senadores. O sea, eso ya es un verdadero escándalo, que espero que haya un capítulo especial que le ponga fin a las rentas vitalicias de todos los presidentes y de todos estos ciudadanos que se enriquecieron a costa de este sistema. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Ricardo. O sea, digamos, aquí debe quedar muy claro que al Estado uno va a servir. Por lo tanto, yo sería partidario, bueno, de eliminar toda esta renta vitalicia y además establecer un límite de cuánto puede ganar. O sea, una persona no sea como una oferta laboral, así decir, ¿me conviene seguir en la empresa privada o me conviene ir al servicio público? ¿Qué más conviene para mi bolsillo? No. Aquí, yo, digamos, sueldo por vocación. Digamos, yo creo que digamos, debe establecer un límite, ¿cierto? Y una, como han hecho otros países desarrollados, una proporción, digamos, un límite de proporción respecto del sueldo mínimo respecto a lo que puede ganar el sueldo máximo. Es una parte, y estos privilegios como de este gran honor al servicio al Estado, se supone que uno hace servicio por vocación, no tiene nada que luego estar recibiendo dádivas vitalicias, ¿no? En ese sentido. Respecto a partidos políticos, para mí pues es tan importante abrir la ventana, ¿cierto?, al viento fresco independiente, porque los independientes no pueden hacer cálculos, pues. Tienen que, cada vez que quieran presentarse, van a tener que buscar la legitimidad real en las bases a través de la inscripción, a través de la obtención de las firmas. Y si quieren ir a otra elección, van a tener que hacerlo de nuevo y cada vez validarse. Entonces, sacaban los cálculos que permiten como institucionalizar y decir aquí ya tenemos este como rebaño, ¿no? Porque el partido político tiene muchas veces una relación objetal con las personas que son vistas como masa. Eso también una deshumanización, también una instrumentalización. Eso se ha visto todo este tiempo. Entonces, por eso es tan importante, porque si le emparejamos la cancha a los independientes, va a entrar viento fresco al sistema y los partidos políticos, si no se evolucionan, yo pienso que van a morir por muerte natural. Además, sobre todo, si logramos digamos, mayor poder territorial a las organizaciones sociales de los territorios y a las personas de los territorios, los partidos políticos con sus pretensiones de hegemonía nacional y, digamos, van a quedar fuera de juego. Y eso es lo que ha pasado, porque
En el tema ambiental, por ejemplo, las demandas territoriales, los partidos políticos no han sabido leerlas todos estos años. Perdona, Verónica. Sí, no, no te preocupes. No sé cómo estamos de tiempo, Ricardo, como para... ¿Sí? Intervención tuya para que Alvin nos dé un... Ya. Una última pregunta que tiene relación con la organización misma de la Convención Constitucional y en relación a la presidencia y la vicepresidencia de la Convención Constitucional, para la cual ya hay propuestas de nombres, ¿verdad? Sabemos que esto se va a decidir al interior, pero al parecer habría algún tipo de consenso en relación a la presidencia y vicepresidencia, o por lo menos ya hay nombres que están dando vuelta. Entre ellos, para la presidencia está la hermana mapuche Elisa Loncón, ¿verdad? Que lamentablemente nos hemos enterado de que su hermano está vinculado y tiene estrechos vínculos, ¿verdad?, con el PPD. Ellos, él es un operador político de los asuntos indígenas, ¿verdad?, que es dentro del PPD. Y eso ha generado un poco yo no diría rechazo, porque ella no está todavía nominada como presidenta, pero sí es una cierta distancia, ¿verdad?, hacia este partido, este conglomerado político que ha sido nefasto para nuestro país, ¿verdad? Y que lamentablemente esto puede generar desconfianzas, porque son personas que están ligados y que obedecen a partidos políticos, lamentablemente, y pueden justamente no seguir los mandatos del pueblo, porque tienen que hacer oído, ¿verdad?, hacia los partidos políticos, a los conglomerados, etc. ¿Tú tienes alguna postura frente a este hecho de que Elisa Loncón sea la presidenta, o tú crees que hay otras personas que podrían ocupar este cargo con menos desconfianza? Sí, claramente nosotros tenemos una postura, nosotros como, yo desde mi calidad de constituyente, y dentro de la vocería, hay un grupo importante que sí que apoyamos a Elisa Loncón. Yo en lo personal, no hablo yo de personal, a los de nuestro equipo, de nuestras organizaciones, apoyamos su candidatura. Nosotros conocemos su trayectoria, conocemos su camino, cumple muchos requisitos, representa una lucha territorial, digamos, si bien ella vivió en Santiago los últimos años, pero representa una lucha territorial, es mujer y es de pueblo originario. Para nosotros es tremendamente importante, porque significa, de ya, a manera simbólica además, poner en jaque este modelo hegemónico, ¿cierto?, cultural. Para nosotros, de movimiento socioambiental, eso es muy importante. Y además, con mi visión que ellos tienen en relación a la madre tierra, por muchas razones. Además, una mujer que ha mostrado, por lo menos, mucha presencia en las reuniones de la vocería, mucha presencia y mucha capacidad de diálogo y mucha templanza. A mí me parece que cumple totalmente el perfil. Y además proviene del tragún mapuche. Fue una edición de los 7 escaños reservados que cuenta además con la aprobación de la autoridad espiritual, la Macha Francisca Lincolnado, que ella justamente decidió no ir ella y apoyar a Elisa. Entonces, para mí cuenta con esa consagración, ¿no?, que también tiene algo espiritual también. Y el vínculo es de su hermano menor, digamos, no es ella, es su hermano menor. Entonces, y un vínculo además que es público, porque este gallo ha estado públicamente, es públicamente de los PPD, todo el mundo lo sabe. Entonces se plantea como un vínculo oculto, pero esto ha sido así desde siempre. Él participó en la campaña de Elisa Loncón también. Él participó en la campaña. Y permítame que meta la cuchara en beneficio de no caer en perjuicios que podrían perjudicarnos. Yo recuerdo un personaje al cual le tengo un tremendo respeto, que era don Andrés Elwin. Y uno no podría haber dudado de Andrés Elwin, porque era hermano de Patricio Elwin, quien promovió inclusive el golpe militar. De manera que, desde ese punto de vista, si ella cuenta con el respaldo de las comunidades y de la Macha Francisca Lincolnado, y hay gente que conoce su trayectoria, sinceramente creo que no debiera ser un obstáculo. Pero bueno, esa es mi impresión.
Sí, así había justamente, Ricardo, como nosotros venimos de una lógica, ¿cierto?, del cuestionamiento personal a la persona, digamos, pero en este caso, como este proceso es diferente, ya surgió de los movimientos sociales, en este caso del movimiento, digamos, de los pueblos originarios, para mí es importante, como quizá, aprender a confiar en la sabiduría colectiva. Yo lo digo también como también desde mis heridas personales, porque también fue súper cuestionado. Mis padres son de derecha, por ejemplo. Entonces yo también fui súper cuestionado, pero las personas que me conocían, mis pares, que habíamos trabajado en movimiento social ambiental toda esta última década, sabían de mi compromiso. Pero las personas de afuera me basureaban, porque mis padres eran de derecha, ¿me entiendes? Pero cuando mis padres me eligen, hay una sabiduría colectiva que se manifiesta. Entonces yo, para mí también tiene que ver con eso, con confiar en esa sabiduría colectiva de las bases, justamente. Claro. No, bueno, y vamos a agregar solo un detalle actual. El padre de Iracy Hasler, que es la nueva alcaldesa de Santiago, es de derecha y es empresario. Y ninguna organización ha puesto en duda la calidad de representante verdaderamente popular que tiene Iracy. Así que, bueno, Alvin, como siempre el tiempo se viene encima, es así, tú estás a pocas horas de la inauguración de la Convención Constitucional, así que te queremos desear el mayor de los éxitos en tu trabajo, en tu participación, que tengas la mayor conexión posible con tu territorio, el que te llevó allá a ser miembro de esta convención, y cuenta con nosotros, no solo cuenta con nosotros le estamos pidiendo últimamente a los constituyentes, háganse parte ustedes de un reclamo que implique queremos los medios de comunicación alternativos aquí con nosotros. Los queremos y les damos facilidades y los acreditamos sin llegar a todo ese entramado, ¿cierto?, que permite que siempre sean los medios oficiales los que están llevándole la palabra a la gente y no nosotros. Así que también te sumamos a nuestro reclamo para que lo lleves a la convención. Y ojalá que eso derive en una nueva ley de medios que estamos esperando justamente por ese motivo. Así que eso es, compañera. Ricardo, disculpa, necesito decir algo ahí. Tú vas a cerrar, así que no te preocupes. No sé si lo digo ahora. Sí, por supuesto. Bueno, decir que ha sido un placer hablar con ustedes dos. Me he sentido muy cómodo, muy en sintonía, expresar nuestros puntos de vista. Y este tema de la ley de medios es crucial. Es tan crucial a un nivel intelectual como el tema del agua. El agua es un bien común, ¿cierto? Y que su flujo libre permite, ¿cierto?, la autorregulación del ecosistema de las comunidades. El flujo intelectual, el flujo de las ideas, pasa lo mismo. Y el control que ha hecho la hegemonía de los medios de comunicación es lo que también ha permitido esta corrupción. Y ha permitido justamente invisibilizar demandas históricas. Digamos, el tema del agua, por ejemplo, la Organización Socioambientales venimos reclamándola íbamos a hacer colapso ecosistémico, íbamos a hacer colapso hace décadas. Yo en lo particular hace 8 o 9 años que me metí en movimiento. Y los medios haciéndose los locos, y los ríos secándose. Digamos, es un ejemplo, son muchas más cosas, son las AFP, son la infancia, son muchas más cosas, ¿cierto? Pero hay una complicidad también de los medios de lo que ha pasado. Entonces, si no recuperamos el espectro radiomagnético, que es bien común también, no vamos a salir tampoco de este embrollo. Entonces, también para nosotros, desde mi mandato territorial y también desde la vocería, también lo tenemos puesto como objetivo también, porque es clave recuperar justamente el pluralismo real, no el pluralismo de pago. Yo tengo pendiente un recurso de protección que presentamos contra el CERVEL por el hecho de que permitió mercantilizar las entrevistas como espacios de pago, como propaganda, pasar las entrevistas y en la radio. Está pendiente que se resuelva ese recurso de protección. Entonces, es un pluralismo de pago, es un falso pluralismo el que producen los medios, una falsa simulación de democracia. Bueno, ya sabemos, entonces, recuperar los medios también es esencial para nuestra democracia. No se trata de hegemonizarlo, se trata de recuperar su libertad creativa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alvi, por este rato, por esta entrevista que igual nos ha hecho sentir muy cómodos también y nos ha permitido conocerte y por supuesto a partir de este conocimiento y generando confianzas también, ¿verdad? Que es muy importante
para poder enfrentar este proceso constituyente que nos involucra a todos. Muchas gracias por esta tarde. Muchas gracias y quedo disponible para el siguiente encuentro. Okay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A nuestros amigos televidentes de Señal de la Victoria los dejamos invitados para cada martes a las 22 horas asistir a la Constitución de la Dignidad. Hasta la próxima. Chao, Verónica. Chao, Alvin. Chao, hasta pronto. Chao, Alvin. Chao, Alvin. Chao. Muchas gracias. Vamos por el buen camino. No te duermas en el oro, burlando nuestras penas. Tú te acercas al abismo porque nosotros somos gigantes. Vamos por el buen camino.